¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Es un gusto estar otra vez con ustedes. Estamos en Ya que estamos, valga la redundancia. Soy Daniela Rangel y estoy con mi amigo y colega Willy Camacho para tomar como pretexto los libros para hablar de la vida. Y esta semana, este señor ha elegido este libro y yo, esta servidora, lo ha leído en 48 horas prácticamente para tener algo que decir al respecto y para ver si se lo aconsejamos o no se lo aconsejamos. Entonces, ¿cómo es, Willy? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Qué tal? Primero que nada, buenas tardes a todos y todas. Espero que estén pasando un lindo domingo. Y Dani, pues, yo creo que este es un gran libro. O sea, a mí me ha sorprendido. Porque sale de la zona que estaba explorando antes Diego. Había hecho una novela infantil en su debut editorial y luego novelas de corte detectivesco, policíaco, con mucho humor. Ah, buenísimo. Y de repente, claro, yo estaba esperando lo mismo. Dije, debe ser un policial, algo así. Y cuando la leo, es totalmente distinta, que ya charlaremos de qué va, pero será un pretexto, como digo la Dani, para hablar de otras cosas, para ver qué relaciones hay con la vida, o qué nos jala la lengua también, porque eso hacen los autores, jalarte la lengua. Sí, claro, porque no es que se inventen así de la nada absolutamente todo. Yo creo que lo que hacen es andar leyendo de la vida, tomar un poquito de aquí, de allá, transformar tu anécdota, ponerte como malo cuando eres el bueno. Y sacar pues cosas de la vida, ¿no? La literatura realmente no está tan alejada y a veces, eso decías el otro programa y me parece interesante, la vida supera la ficción. Es una cosa bien rica de pensar, ¿no? Que por eso la vida sigue nutriendo a los escritores con historias que ya han pasado, que no hay que inventar, solo hay que contarlas. Bueno, en este caso, cuando tú me dijiste que querías hablar de este libro, yo no lo había leído porque de hecho es muy reciente, ¿no ve? Claro, ha salido en la Feria del Libro de este año, en agosto se presentó. O sea, hace 2 meses. Entonces, sí, lo he leído, como digo, así a velocidades inusuales. He recordado mis tiempos de estudiante, pero realmente lo he disfrutado. Estábamos hablando de Diego Matos, que es un amigo nuestro, un colega. Él vive en Estados Unidos y desde allá recrea una ciudad que, claro, la ve él, me imagino, debe llegar de vez en cuando, pero la recrea de una forma, o la inventa, en todo caso podríamos decir, inusual, porque lo que hace, aquí tenemos que spoiler un poco, ni modo, es pensar en cómo es la ciudad por abajo, es decir, si la caminamos, si la transitamos, si la conocemos, aunque parece casi imposible, desde los ríos subterráneos que existen en esta ciudad, que son 300, más de 300. Sí. Es una barbaridad. Y yo, claro, la he disfrutado porque no podemos imaginar los ríos como calles, como avenidas, como cosas que se juntan y se pierden, que es lo más grave, porque los ríos se pierden, los ríos no son fijos. Y al principio, claro, uno dice, estos personajes están desvariando, ¿no? Pero creo que al final no están tan equivocados. No, de hecho, hay un tramo fantástico, ¿no? Todo el tramo fantástico está por debajo y el tramo de la realidad está por arriba, porque hay un grupo de rescatistas. Bueno, tenemos que spoiler el principio, sí, porque no es el principio, así empieza la novela, así que nada, no estamos arruinando nada. Es un ingeniero que está en su primer día de trabajo y lo manda con un grupo de élite de la alcaldía a revisar el embovedado. Solo tienen que sacar fotografías, un trabajo de rutina para ese grupo de experimentados obreros y un bautizo, digamos, en el oficio para el ingeniero. Joven ingeniero. Y se cae una pared, quedan ahí tapiados y tienen que buscar la salida. Básicamente es eso. Entonces arriba hay un grupo de rescate que están, un grupo improvisado, como pasa en Bolivia, es decir, no es pues que hay rescatistas como en las películas, bomberos musculosos que salen en calendarios, no hay nada, no hay ni siquiera bomberos, no hay nadie buscándolos más que el compañero que lo ha mandado abajo, que llama a otros amigos y entre los amigos medio que están comiendo tucumanas y tratando de rescatarlos, ¿no? De ver cómo los ayudan. Sí, pero no parece una cosa tan irresponsable. Lo que yo veo en esta novela es que son muy carentes, no tienen recursos verdaderamente técnicos, pero ellos sí están haciendo lo que pueden para tratar de abrir calles, básicamente, ¿no es cierto? Y para que estas personas que quedan encerradas en los embovedados, en el embovedado, puedan volver a la superficie. Pero ¿por qué no pueden salir? Que ahí viene la desesperación. La primera, la lógica es, ellos viendo los planos ahí abajo, porque el ingeniero tiene los planos de los ríos, ¿no? Vamos a la próxima, qué sé yo, a la próxima boca de tormenta, de ahí vamos a salir, van, y claro, le habían metido asfalto, sin pensar en nada, el progreso a toda costa, vamos a sellar todo. Totalmente real en esta ciudad, sí. Esas cosas deben haber pasado.
Y ha pasado. Yo le pregunto al Diego. Perdón, pero estamos hablando de Diego Matos, sí. ¿no hemos dicho? El Diego Matos, por favor, con respeto al escritor. ¿Qué les preguntó? A don Diego Matos, yo le pregunté, porque hubo un caso así, donde ahora es la Plaza Camacho, antes era Río, pues, y atrás estaba el Mercado Camacho, pero era Río, no había toda esta plataforma. Claro, sí. Y cuando estaban haciendo todos estos trabajos, murieron, pues, no sé si un ingeniero, pero gente de la alcaldía con obreros murieron, porque pasó algo así. Entraron a revisar, se les cayó una pared y se los llevó el río. Entonces yo pensé al principio cuando leía que esto estaba basado, inspirado en esos hechos. Ajá. Totalmente, y que él ya, claro, le metió el tramo fantástico y todo el asunto, pero él me dice, no, ni sabía del caso, no sabía del asunto. Él hizo la novela porque quedó muy impresionado, hace muchos años, hace décadas, porque él fue ayudante de su papá. No, él dice, fui ayudante del ayudante del ayudante. Ajá, Porque o sea, su papá... Claro. Trabajaba en estas cosas, tenía una pequeña empresita, se adjudicó una obra para ir a revisar embovedados con la alcaldía y se lo llevó a su hijo. Y ahí él vio y quedó impresionado, dice, por los olores, por la forma, los colores de los ríos, que claro, hay un río principal, pero los afluentes vienen de todos los ríos vertientes que van bajando las laderas, imagínense. ¿Cómo es La Paz? O sea, estamos en un hueco. Claro. Entonces todos los ríos caen a un solo río, al Choqueyapo. Claro, tiene que encharcarse en algún momento todo. Claro. Entonces, ese es el asunto. Él quedó muy impactado por cómo trabajaban esos obreros en las condiciones que trabajaban. Él decía, ¿cómo soportaban ese olor? Y no tienen máscaras, nada. Claro. O sea, ¿cuál es la esperanza de vida de esos obreros? Muchas. ¿Habrá mejorado? Porque imagínate, él está hablando de algo que ha visto hace 20 años. ¿Habrá mejorado esa situación? Ay, Yo sí. veo... Pero sería una gran oportunidad para preguntar a la gente que tiene conocimiento si esa situación ha mejorado o sigue siendo el grupo de élite o siguen siendo grupos de élite las personas que pueden aguantar eso. O sea, eso los convierte en élite. Claro. Poder soportar esos olores, los gases, porque hay gases tóxicos. Claro. Pues las heces en descomposición generan Claro. gases. Sí, Bueno. y toda la espuma y los colores y todo el asunto. Y además la oscuridad. Porque Claro. están en un túnel. ¿No? No es que tienen lamparitas por dentro como buenamente. Como en las películas. Exactamente. Cuando se avanza por estos embovedados. Claro, en Nueva York. No, sí, claro que ¿Ves las ratas? gente. Porque hay luces para ver las ratas. Pero sabes, desde Los Miserables, Ajá. O sea, toda esa Ah, pesquisa, claro. o sea, desde 1800 ya ves pues, unas construcciones hasta con aceras por Sí, dentro, ¿no? claro, exactamente. Bueno, No, esto debe ser un desastre. Bueno, Es- ojalá, no, cuéntenos. claro, ha debido mejorar algo, me imagino, con los nuevos embovedados, ¿no? De los ríos, hay tecnologías nuevas, mayor inversión, etcétera, pero claro, había cierta precariedad que a él le llama la atención. Y claro, como te digo, esto nos jala para hablar de otras cosas. Si te das cuenta, en la novela hay un excesivo respeto por el ingeniero. El ingeniero igual se la cree, ¿no? Claro. O sea, yo soy el ingeniero. Ajá. Y el ingeniero, cuando los obreros se refieren al ingeniero, siempre lo hacen en mayúscula. Que Claro. es un truco nomás, Sí. pero está en Sí. mayúscula cuando los obreros hablan del ingeniero o se refieren a él o lo llaman Ay, o, no lo, me había dado cuenta o de lo eso. nombran. Ajá. Cuando el narrador habla, ingeniero está en minúsculas como debe ser, como manda la regla de la ya. academia. Pero cuando los obreros se refieren al ingeniero es con mayúscula. El Inge además, ¿no? Claro, y el Inge es pues inexperto, es un Inge de escritorio, es un Inge que ha visto los planos, que ha trabajado, que tiene cierta especialidad en estos temas de ríos subterráneos y demás, pero nunca ha estado en cancha, como Claro. en tantas profesiones ocurre, ¿no? Exactamente. Y entonces lo que pasa con con estos obreros, digamos, que están ahí, es ese excesivo respeto que le tienen. No está mal tener respeto, pero para ellos el hecho de que tenga un título lo hacía un ser, digamos, superior. Aunque ellos sabían que tenía sus carencias porque no conocía la práctica, pero era el ingeniero finalmente. O sea que de alguna manera te refleja también la mentalidad de una Bolivia de hace unos 20 años, donde un título te daba cierto estatus. Bueno, además que esta novela está ambientada un año después del gran, ¿cómo es? De la gran tormenta, de este gran desastre que hubo, ¿no? En febrero del 2000, del 2000 más o menos, fue en esa época, ¿no? Porque dice un año antes hubo esta inundación donde hubo tanta tragedia. Entonces realmente creo que estamos pensando hace 20 años atrás. Pero yo sí por momentos leo este estatus, pero también lo leo irónicamente, ¿no? Porque este Inge tiene el título, él mismo dice yo he estudiado, ¿no es cierto? Pero no sabe nada, no sabe nada. No sabe nada. No O sea, sabe en la cancha, teoría. Claro, en cancha él no puede tomar una decisión, él no puede decir qué camino tomar para salvarse, porque ni siquiera estamos pensando por dónde empezar a hacer
la inspección. Y creo que esta es una realidad que a mí me ha hecho pensar eso, de cuán separadas están ciertas profesiones de la práctica verdaderamente. Y esto que tenemos de, él tiene un título, por lo tanto es el arquitecto, el ingeniero, ellos no son... Bueno, ellos son el grupo de élite, pero claro, no tienen otra cosa. Claro. Oye, te quiero decir una cosa. Para mí, este texto no es fantástico, verdaderamente. Yo hablaría más de un realismo mágico. Porque yo no veo dos realidades que se unan, que al final no sabes qué es lo que ha pasado. Yo al final entiendo qué es lo que ha pasado, porque además hay pautas de qué es lo que ha pasado, hay claves de qué es lo que ha pasado. Pero eso a mí me hacía pensar que seguimos nomás, o sea, nosotros cargamos con esta tradición. Nosotros vivimos en un mundo en que muchas cosas sobrenaturales son asumidas por nosotros de una forma absolutamente cotidiana. Y creo que Diego, el autor, rescata eso, no tiene realmente que inventar o que forzar en nuestro imaginario la presencia de, no sé, todo con lo que convivimos, pues, ¿no? Ahora que se acerca el 1 de noviembre, van a venir seres, almas, comen, vienen, fantasmas, escucho, están ahí, no los veo, o sea, eso parece parte de nuestro imaginario y creo que hay un rescate un poco de ese lado. Claro, pero de hecho, Mauricio, precisamente, él no cree en lo que los obreros sí. El Mauricio personaje. Claro, Mauricio personaje, Mauricio Antesana, el ingeniero, Mauricio Antesana se llama. Cuate, ya. ¿Ya? Y claro, los obreros dicen, los ríos se mueven. Y claro, para ellos, si fuera así la figura, donde ellos saben que los ríos se mueven y están en esa lógica, ahí hay un realismo mágico, pero él no cree. O sea, el realismo mágico es que los personajes se crean todo eso, o sea, para ellos sea totalmente normal, y para el ingeniero no es una locura que ellos digan que los ríos se mueven, que no quieran seguir los planos, a un punto en que se rinde y dice, puta, ya, ¿qué voy a hacer? Pero al final tiene que terminar más creyendo, ¿no? Y que no sé si llega a creer. ¿Tú crees que bueno, lo que no vamos a arruinar el final? El final revela qué es lo que pasa, si cree o no cree, pero hay un momento de la historia que creo que hasta como lectores podemos empezar a, ya no digo dudar si los ríos se mueven o no se mueven, pero convivir con esto con cierta tranquilidad, ¿no? Pero bueno, independientemente del género que toca un poco estas vías, una de las cosas que a mí me ha parecido increíbles, y que ahorita me lo estás confirmando, es que, a ver, este ingeniero es contratado para revisar el estado del embovedado, de uno de los embovedados por lo menos, ¿no? Es ahí cuando chequea que hay un edificio medio mal hecho, no sé qué, y con tan mala suerte que se cae, entonces les cierra, como decía Willy, el ingreso. Pero lo que a mí me parece fascinante es la capacidad que ha tenido de describir el deplorable estado del embovedado, todo lo que está mal, y que no creo que esté mejor. En realidad he quedado un poco espeluznada, porque creo que lo que leemos en la novela es el estado real de muchos de los embovedados de La Paz. Entonces, ¿cómo estamos habitando acá? ¿Qué pasa si hay esto se va a hundir? Una tormenta como la que hubo el 2000, ¿qué fue? ¿2000, 2001, 2001? No, además que hay que considerar que cada vez hay más edificios, es decir, la carga que va a esos embovedados es mucho mayor y nunca se han ampliado, nunca se han mejorado. Exacto. Bueno, complicado, pero más allá de eso, la gente, como tú decías al principio, ve La Paz desde arriba, o sea, la habitamos y ahora desde los teleféricos, mucho más arriba todavía. Desde el cielo la vemos, sí. Entonces yo nunca había pensado, salvo eso, como tú decías, de las catacumbias de Adolfo Cárdenas. Hay un capítulo que son donde están los cleferos, estos chicos, ¿no?, que viven debajo, habitan precisamente estos embovedados, el inicio de estos embovedados. Es un capítulo tratado con mucho humor, ¿no? Nada más. Mientras que aquí se explora la ciudad por debajo, o sea, te muestra la vida que puede haber allá abajo. Sí. Sí, sí. Y tienen su propia lógica, su propio olor. Cada río tiene su olor, su color, sus características. Claro, entonces realmente son como calles, como tú decías, calles que se van juntando, todas confluyen en una avenida principal, digamos, que sería el Choqueyapu. Claro, y por un lado hay cierta seguridad. Estamos en el Apumala, estamos en la Pumalita, pero de repente, no, esto debe ser, no debe ser, se ha movido. Y en verdad creo que esta es una novela que permite conocer, porque no es que están los ríos inventados, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando por dentro de la ciudad? Obviamente hay una historia que es 100% ficción, pero lo que a mí me toca, y rara vez me ocurre, es pensar en lo que puede haber de cierto y en valorar una historia por lo que me puede estar revelando, no inventando de entrar en un mundo inventado, sino lo que puede haber de cierto. Yo quedo realmente preocupada. ¿Tú sabes que, o es solo de oídas, o alguna vez has visto gente habitando en el río? O sea, en estos
No. O sea, en las entradas sí, digamos. Ahora no sé. ¿O salidas? Porque yo, antes de que haya precisamente la Plaza Camacho, hasta ahí llegaba un embovedado. Ajá. O sea, uno podía descolgarse y bajar a lo que es el pasaje Núñez del Prado, y era un embovedado. Ajá. Era una bóveda. Sí. Y sí, allá vivían indigentes, yo los vi, vivían. Pero en época de lluvias no sé qué hacían, seguro se salían, pero en época seca vivían. O sea, estaban ahí para resguardarse. ¿Sí? Claro, dormían, hacían olor, fogatita, sí. Wow, realmente trágico. Y otra cosa que obviamente es terrible de pensar y ojalá no sea cierto son eso, las condiciones en las que estas personas tienen que trabajar, ¿no? Tienen que transitar, tienen que, como decía, su esperanza de vida debe ser mínima. Porque, a ver, sobre esto de la vida debajo de la ciudad, que yo creo que han explorado otras literaturas, aunque en ese sentido La Paz debe ser privilegiada, ¿no? No sé cuántas ciudades pueden estar construidas sobre esta cantidad de ríos empovedados, no empovedados, mal empovedados y demás. Claro, Adolfo Cárdenas ya nos había invitado a pensar, y bueno, no se había inventado que debajo del obelisco del monumento al héroe caído. Sí, el soldado desconocido. El soldado desconocido, había un ingreso. Sí que había un ingreso. Y sé que había un ingreso porque la persona que ha fundado el Alalay encontró al primer niño a quien llevó a su casa entrando y saliendo de ese monumento, ¿no? Y fue a partir de eso que lograron, pues, descubrir esa vida, y lo que Adolfo Cárdenas hizo fue recrear justamente ese espacio, ¿no? Claro. Entonces yo creo que tenemos eso de la vida dentro de La Paz, por debajo de La Paz, que está genial. Tenemos ese otro espacio de lo real que no deja de ser preocupante igual, porque la precariedad para un rescate, que tampoco creo que haya cambiado. O sea, ya hemos visto situaciones aquí en la ciudad en los últimos años, derrumbes, deslizamientos, y no ves ningún tipo de movimiento de rescatistas ni de nada. Sí. Entonces te lleva a pensar a eso en el plano real, ¿no? Y por otra parte, ver, como te digo, esas relaciones de ese entonces. Hay que considerar que Diego ya lleva más de 15 años viviendo en Estados Unidos, entonces tal vez él no ha experimentado en carne propia el cambio que ha sufrido Bolivia desde el gobierno de Evo Morales, porque con luces y sombras sí ha habido un cambio en la mentalidad de la sociedad. Claro. Entonces ahora ya no es tan importante un título. No sé si eso es bueno o malo, porque muchos chicos por ahí dicen, yo quiero ser dirigente, no quiero estudiar, y solo buscan tener base social para bloquear una calle. Pero antes era importantísimo, y en esta novela lo refleja. ¿No? Claro. Licenciado, dígame, claro. licenciado. Dígame ingeniero, dígame doctor. Los abogados, que hay unos poseros, no son doctores. Pero... no son licenciados, por favor, no son doctores, sí. Exacto. Y yo me imagino que Diego habrá venido, se habrá tomado una licencia, habrá paseado unos meses aquí en La Paz para escribir esto. No, tengo entendido que Diego tenía los planos. Desde esa vez que fue con su papá a trabajar ahí, su papá le facilitó los planos, y desde esa época su papá como que más o menos lo alentó a escribir esta historia. No, pucha, te va a gustar esto, puedes utilizarlo como base. Claro. Y tenía ahí él apuntes de hace muchos años, y tenía los planos, la idea de cómo funcionaban los ríos, aparte que había hablado con los obreros, cosas que a él lo impresionaron, que están también puestos acá de cierta manera, ¿no? Ha tenido que cortar muchas cosas que no iban con la historia misma. Por ejemplo, él me dice, hay algo que lo impresionó. Cuando salieron a comer, después de haber estado trabajando, salen a almorzar. Con ese olor, claro. Lo que han visto. Y no hay donde lavarse, nada, sales a comer, ¿no? No. Claro. Uno de ellos dijo, aquí en el mercado está a 5 bolivianos el almuerzo. Y otro de los obreros dijo, sí, siempre es así de caro ese lugar, buscaremos otro. Y él quedó impresionado porque 5 pesos pareciera caro. A 5 pesos decía, es nada para un almuerzo, pero... Entonces igual estaban en conflicto esas realidades, ¿no? Un ingeniero que se iba a ir a Pollos Copacabana a comer bien versus obreros que iban a estar buscando almuercito de 3 pesos, porque no es que van a comer juntos el ingeniero con los obreros. No sé si ahora ha cambiado la figura. La verdad es que antes no se iba a dar eso, esa... Claro. Comunión de obreros, ingenieros que compartan la mesa, no, el ingeniero. Como que en algún lugar de la novela dicen, invitaremos a la fiesta, pero querrá
Claro. ¿no? Querrá venir, vendrá. Sí, sí, bueno, creo que las cosas en ese sentido han cambiado, pero en todo caso pensar que hay toda una ciudad con su propia lógica abajo, como digo, es una de las cosas que creo que más te llevan a pensar. ¿Y qué cosas más habrá en la ciudad? ¿Tú conoces algunas de estas leyendas urbanas? A mí, por ejemplo, un amigo me contó hace muchos años y pregunté y otros me dijeron. Había la idea de que había un barrio ciudadela de enanos cerca de la terminal de lo que es ahora la estación central, pero lo que es la estación del teleférico rojo. Un barrio de Entonces, por enanos. esa zona, sí. Entonces, pero había así como... ¿Y tu amigo te ha contado así en estado creíble? Totalmente, totalmente. Pero lo que pasa es que por ahí, y así surgen a veces las leyendas urbanas, ¿no? Tal vez había una casa que fue habitada por gente gente menuda, como se les dice ahora, ¿no? Y de ahí surgió la leyenda, se fue agigantando, ¿no? Que ese es el barrio de los enanos, qué sé yo. O sea, que posiblemente viene comunidad en una casa. Por ahí, porque no sé si te acuerdas, David Monda, que hace muchos años fue nuestro profesor de dramaturgia, Ajá. y él nos contó que para investigar sobre una obra, para actuar de ciego, se fue a vivir con los cieguitos, o no a vivir, sino iba todos los días, que había una casa de ciegos. Claro, por la mente así. Claro, y que estaba llena de ciegos. Y claro, una cosa que lo desesperaba él, que no había luz, porque no necesitaban ellos luz, entonces no pagaban luz, no había luz en esa casa. Y luego, ¿qué más? Que los ciegos son impresionantemente celosos. Nunca he visto gente tan celosa, claro, porque no saben qué está haciendo su esposa. Digo. O sea, no pueden ver a priori, claro. Eso con todo. Eso con todo. Entonces, ¿sabes? Se van tejiendo las cosas. Y claro, imagínate una comunidad de puros ciegos, nadie sabe con quién se mete. Entonces puede generar unas confusiones terribles. Así como historia. Y eso ya tú puedes utilizarlo en una novela, ¿no? El barrio de los ciegos. Imagínate, ya no una casa de los ciegos, sino que un barrio. Entonces en la noche no hay nada de luz porque no necesitan, digamos, ¿no? O sea, ya se puede ampliar a la ficción. No sé si conoces otras leyendas urbanas. Por ejemplo, ya no es tanto, pero había la Belisario Salinas. Tú vivías por ahí, por Sopocache. Era el chupódromo, se lo conocía como chupódromo, esa cuadra, porque era bar contra bar, frente a frente. Ahora ya no hay tanto. Yo vivía en esa esquina y jamás supe que se llamaba O chupódromo. la Bolívar, que va del estadio a la Camacho, era puro whiskerías, con damas de compañía, frente a frente. Entonces tú ibas caminando tranquilo para ir al estadio y había unas gorditas ahí que te invitaban a pasar. Ajá. Bueno, ahí tienes material para escribir. Yo ya escribí de eso. ¿Ah, sí? No, pero deben ser, porque creo que estos lugares, así como nacen y son desplazados pues porque no es que desaparezcan, son desplazados. Pero hay Deben esos lugares. estar en otros Villa lugares. Fátima, por ejemplo, se le llamaba Caiconi. Caicón, ¿y eso qué significa? No sé qué diablos será, pero Caiconi era el lugar de los prostíbulos, ya no de whiskería, sino prostíbulos. Claro. Para ir a la acción. Claro. Y había de todo tipo, populares, más grandes, más chicos. Caiconi era famoso en los años 70, 80, 60, o sea, en los 90 empezaría su declive porque empezó a aparecer whiskerías en la ciudad. Ajá. Pero ese era el lugar de los prostíbulos, era el barrio de los prostíbulos. Claro, Entonces, claro. por eso te digo, debe haber lugares en la ciudad que han perdido, digamos, esa característica, pero durante mucho tiempo la tuvieron. Sí, y yo creo que eso ha sido desplazado. Como digo, también la 20 de octubre había lugar, durante un par de años por lo menos, era el lugar de cierto travestismo, de cierta categoría durante la noche, ¿no? O sea, Claro. Cualquier tipo de travesti. Eso sí recuerdo una experiencia muy interesante, porque esta comunidad, bueno, estas personas empezaron en la Rosendo Gutiérrez y empezaron a subir a la Sopocache, a la Huachalla, así sucesivamente, ¿no? Y en alguna oportunidad alguien de un edificio contrató los servicios, subió uno de estos jóvenes y no le quiso pagar. Entonces el joven bajó, llamó a sus amigos tienen cadenas. Y empezaron a sacar las cadenas y a pretender entrarse al edificio, cerraron las puertas del edificio, eran gritos por arriba, lograron subir la reja, el cliente corría por el garaje, estos chicos, chicas, corrían detrás de él, o sea, en realidad fue una escena bastante grotesca, con los años lo ves bastante chistoso. Claro, ese rato dice hasta de miedo. En ese momento eran gritos, ¿qué pasa con esta gente que parece? Ya se averigua el chisme, esas cosas. Yo cuando veo ese tipo de cosas voy corriendo para averiguar bien el chisme. Sí, ¿por qué no le ha pagado? Pues ahí ese rato se ha dado cuenta que era hombre. Puede
sé. No, la verdad que no averigüé. Por miserable. Y ya, Ya no quiso pagar. Que creo que es difícil. De hecho, a esa familia la desalojaron pues de edificio, de buenas costumbres que van a estar haciendo estos señores. Bueno, ahí hay otros chismes más alrededor de eso. Pero lo que te digo, yo creo que estas comunidades, estas personas, estas actividades no han muerto, pues se han desplazado. Claro. Y cada vez se han ido más hacia los márgenes, ¿no? Y eso es lo que hace pues la literatura, mostrarnos, visibilizar estas cosas con las cuales convivimos todos los días y que no miramos, pues. Claro. Estoy pensando en otro lugar de La Paz. Es que se van formando. Yo creo que es el carácter envidioso del boliviano también que ayuda, que es del boliviano, no solo del paceño. Yo antes pensé que era el paceño. Y el paceño es envidioso por naturaleza. Entonces, hace años se creó en la calle Santa Cruz la peluquería Siete Pelos. Yo fui a hacerme cortar de joven, preadolescente, a la 7 pelos. Ajá. Más arriba hicieron la peluquería 77 pelos, un maldito envidioso que dijo yo le voy a poner un número. Y más arriba las 777 pelos. Y así, ahora la calle Santa Cruz es pura peluquería, una al lado del otro, ¿no? Ya han cambiado de nombres, de todo. Ajá. Y lo mismo pasa con la calle de las ferreterías en San Miguel, claro, ahí por Cotacota, ¿no? Alguien puso una ferretería, le fue bien, vino el envidioso y dijo, ¿cómo le va bien a este? Yo pongo mi ferretería. Y así, y no había sido solo en La Paz, eso también es en Santa Cruz, hay la calle de los abogados, la calle igual de los cotillones, todo. ¿Pero será solo en Bolivia? No, en otros lugares donde he vivido también hay la calle. Pero no los ordenan, no viene la alcaldía y dice, por favor, las comidas que vengan acá, hay un ordenamiento legal para establecerse. No, es que los asentamientos humanos, no es pues que se dice, esta va a ser la casa, o sea, eso habrá pasado en Brasilia, que es una en realidad las cosas se han ido asentando porque la gente con una necesidad, porque está al paso vino alguien a vender. Pero eso es necesidad. Y la de lado, y la de lado, y la de lado, entonces bueno, lo bueno de este carácter envidioso en Bolivia, por lo menos, es que no tenemos mucho crimen. Cuando tú sabes de grandes carteles de narcotráfico en Bolivia, un capo, no, porque ni bien empieza a crecer, lo denuncian. Aquí no, aquí somos muy envidiosos. Faltos de creatividad. Hace muchos años hubo una reunión de pandillas, 70 pandillas se reunieron en Santa Cruz para formar una gran pandilla y la policía los detuvo porque otros envidiosos pandilleros los denunciaron. No tienes que y yo dije, qué bien, y la gente se asustaba, ¿cómo puede ser que haya 70 pandillas? Y yo dije, qué bien que haya 70 pandillas, que haya 120 si es necesario, porque si solo hay dos, como en Salvador, Honduras, tienes la Mara Salvatrucha contra Barrio 18, 30,000 pandilleros en cada una, tienes una guerra civil todos los días. Entonces lo bueno de ser envidiosos es que hasta el crimen se fragmenta. Qué teorías más locas, ¿no? Ahorita voy a decir algo al respecto, pero vámonos a un corte y volvemos en un ratito. Buenas tardes, continuamos en Ya que estamos y seguimos hablando un poco de la obra de Diego Matos hasta que el río aclare, un pretexto para seguir hablando de otras cosas. Sí, pero antes un ratito, nos hemos quedado en la Confederación de Maleantes de las 70 pandillas y no sé qué. Oye, pero sobre eso hay que escribir. ¿Cómo es posible que te hayas enterado de eso, que fue así de noticia o qué? Claro, pero hace años, no estoy hablando antes de la pandemia, porque hay pre y post pandemia, ¿no? Entonces yo me ubico así temporalmente, ahora eso fue antes de la pandemia. ¿Y? Antes, no sé cuánto tiempo antes. ¿Cuál fue la noticia? Porque querían... Que los fueron a arrestar, estaban en una cancha de fútbol, reunidos pues representantes de las 70 pandillas de Santa Cruz, bueno, de varias pandillas, no sé si... Pero ¿cómo entienden pandillas? No en el sentido delictivo, me imagino. Pandilleros, depende, hay distintos tipos de pandillas, ¿no? Las pandillas, hay las que son solo territoriales, que defiendes tu barrio, alguien que viene de afuera lo pegas para que se vaya y que aprenda a no venir a molestar a tu barrio, otros que ya consumen drogas, otros que cometen delitos, claro. Y otros que empiezan a avanzar y violan chicas, secuestran, prostituyen, o sea, las pandillas pueden adquirir dimensiones. Desde delictivas hasta grupo de amigos para jugar algo. Pero no, una pandilla por definición es violenta, o sea, mínimo va a buscar pleito, va a pelear contra otros. Bueno, ¿y deben haber más pandillas en Santa Cruz o en el Alto? O sea, hago un paréntesis antes de entrar a la Confederación de Pandillas. No tengo idea. Debe haber, se deben dar. O sea, en el Alto igual. Es que cada barrio tiene su pandilla. La verdad es que igual en Sopocachi debe haber unos 5 pandillas, digamos, que se disputan en Sopocachi. Miraflores igual. Yeah. Un barrio chiquito, digamos, Cuarto Central debe tener su pandillita, digamos, que defiende el barrio. Con respeto, claro. Por decir pandillita, después nos estén enseñando el poder que tienen. Oye, y ya se reunieron en Santa Cruz. ¿Y cuál era la idea? Organizarse para crear una sola pandilla, o sea, tener pues tener una sola pandilla. Lo que pasa es que las maras en El Salvador,
porque de ahí proviene todo, digamos, en Centroamérica, Honduras, Guatemala, funcionan así, con una cabeza, y hay clicas, y cada clica tiene su jefe, y la clica, pero se maneja como una constitución de la pandilla. Y desde los que manejan la pandilla arriba, que generalmente están en la cárcel, ellos dan luz verde, se llama, para cometer ciertos crímenes. Digamos, así, ¿no? Si quieren matar a alguien, ellos tienen que llamar y te dicen luz verde. Y si tienes luz verde, pues ir y matar a esa persona. Ese tipo de cosas, pero no pueden hacer lo que les da la gana. Entonces son organizados. Y de hecho el FBI considera la Mala Salvatrucha un grupo de crimen internacional organizado. Entonces, yo tenía un 13 tatuado, porque yo nací 13 de marzo. Ay, ¿te lo has sacado? No lo he borrado, porque Estados Unidos ha prohibido la entrada a cualquiera que tenga algo que ver con la Mala Salvatrucha. Aparte que empecé a ver así en mi barrio, en Chasquipampa, he visto MS-13, no sé si son imitadores o es algún loco que ha sido deportado. Pues no te olvides que ha habido bolivianos, miembros de estas pandillas. No lo sabía. Y han sido deportados y aquí han hecho de las suyas, ¿no? Y han muerto. Wow. Por ejemplo, creo que de Barrio 18 era este joven, el fantasma, le decían, que murió en la cárcel. Lo mató a su compañero, o sea, en una farra se pelearon. Y luego volvió con su escopete caño recortado, le metió un tiro, lo mató y fue a la cárcel, y en la cárcel lo mataron. Luego otro está este joven, el diablo, Lucifer en Cochabamba, Arce apellidaba, que era hip hopper y tiene sus videos de hip hop que desde la cárcel grababa. Y murió hace poco en un enfrentamiento con el Tancara, con el famoso. ¿Qué cosas consumes? ¿Qué ves? ¿Qué lees? ¿Por qué sabes eso? Pero eso es de dominio público, porque fue una fiesta de la Virgen, creo, incluso en la cárcel del Abra. Y ahí fue donde se pelearon los reos, lo mataron al Tancara, la gente del Tancara creyó que había sido el Lucifer, lo agarraron al Lucifer, lo destrozaron, entonces murieron los dos pesos pesados ese día de la cárcel. ¿Y eso Pero hay un documental sobre Lucifer y otra gente, ¿no? Caramba. San Antonio, es una cosa que el cineasta ahorita Orozco, creo que apellida. Mira, mil disculpas al director de San Antonio, me estoy olvidando el nombre, pero yo lo entrevisté hace muchos años. Y él me decía, así terrible filmar San Antonio, porque incluso ha estado él en un motín. Y él estaba con sus cámaras y lo encerraron en un cuarto, o sea, los entrevistados, ¿no? Aquí no te muevas, no respires. Y dice que hace una noche, la noche más larga de su vida, porque escuchaba cómo se mataban afuera, las peleas, y dice, me pillaban, me mataban. Y con su camarógrafo, por su seguridad, claro, los que estaban siendo entrevistados. ¿Qué eran los presos? Un grupo de presos, ¿no? No todos los presos estaban de acuerdo, seguro, con que los filmen en su intimidad. Entonces, pero había 3 presos que son el eje, digamos, de ese documental, San Antonio. ¿Y lo cuidaron encerrándolo? Encerrándolo, claro, pero así de terror, porque él no tenía noticias. ¿Qué estaba pasando afuera? Solo escuchaba los gritos, la violencia. No sabía quién estaba ganando, si sus amigos estaban muertos. Sus amigos, Dios, wow. Ya, bueno, todo esto para volver a las pandillas, y decías, te decía, el principio de una pandilla es pues defender territorios, enfrentarse, entonces no se pueden unir. No pueden ser hermanos, todo bien, vamos a ayudarnos, cooperarnos, no violencia. O sea, no. Podrían ser enemigos mortales y pueden ser 2 pandillas como pasa en El Salvador. Que ellos, Barrio 18 en Mala Salvatrucha, allá los jefes se pelearon por una chica. Ese es el origen de todo. ¿No es mitoso? En Estados Unidos, porque además las pandillas fueron creadas en Estados Unidos. Luego los deportaron. ¿Pero eso será cierto? ¿Esto suena a cuento chino? No, esto es investigación del Faro, investigación seria. Bueno, por una chica. Por una chica. Y empezaron a pelearse y a matarse. Y esa enemistad la trasladaron a Latinoamérica, a El Salvador, cuando los deportaron. Control de territorio. Claro, pero además ya era una enemistad. Es como si Bolívar Tigre, vos eres bolivarista, lo pegas, ¿no? De nada, sin motivo. Tú te sorprendes pegando bolivaristas y reaccionas. Will, no golpees bolivaristas. ¿Qué es lo que pasa finalmente? No, mentira. Los bolivaristas son los violentos. ¿Qué es lo que pasa finalmente en otros estadios, ¿no? Donde tienes sus propias puertas, sus propias salidas, porque a ese nivel ha llegado la guerra simbólica que se representa ahí con una pelota. Exactamente. Ya, bueno, no funcionó eso en Santa Cruz. No funcionó. No funcionó para nada. Porque llegó la policía y se los llevó porque algún envidioso, claro, echó el chisme a la policía. Porque yo creo, y con todo el respeto que se merece la policía, pero funcionan gracias a los buzos. Claro. O sea,
alguien está empezando a tener mucho poder en el mundo del narcotráfico y viene el otro narcotráfico de abajo, el narcotraficante, y oye, este está mandando 2 toneladas a Estados Unidos, deténganlo. Claro. Y listo, tum, chao, ya no hay un capo de la droga en Bolivia. Bueno, Entonces, son todos peces chicos. Es una Somos muy teoría. comunistas en el crimen boliviano. Sí, y varios. ¿No? Que claramente lo que pasó también con Pablo Escobar, ¿no? Una vez que murió él, no es que acabó el narcotráfico, surgieron 10, 20, no sé. Pero Nos hemos desviado del libro. sí, no, cacho, pero bueno, esta tu teoría de que somos envidiosos, que al final es lo que se puede también de alguna forma ver acá, yo creo que puede ser una combinación de envidiosidad, iba a decir, de envidia, con falta de creatividad, lamentablemente. Creo que esa es otra dolencia de la cual sufrimos, ¿no? Como no tengo otras ideas, voy a copiar lo mismo en un poquito de más cantidad. Ok, volviendo al libro, ¿qué tiene que ver la envidia con esto? No, envidia de lo bien que escribe el Diego, envidia del librazo que se ha hecho. Es que yo cuando leí esto y dije, no puede ser. He vivido 50 años en esta ciudad y nunca se me ha ocurrido que hay ríos debajo y que podía explorar eso. Ajá. Bueno, y de esta forma, porque los podrías nombrar, ¿no? Claro, pero explorarlos, que los personajes atraviesen eso, él lo logra. Claro, y lo hace magistralmente. Y además logra porque le pone lo que es una cosa básica para las personas que quieren escribir al respecto, este sentido de urgencia, ¿no? ¿Cómo generas la urgencia cuando generas ¿qué diríamos? El encierro. Ellos están atrapados. Tienen que salir, de repente se ha soltado una lluvia, el agua va a crecer dentro de estos embovedados mal hechos que se están por romper, por caer, por lo que fuese. Entonces, estas personas necesitan salvar sus vidas. ¿Sabes? Es lo bueno, ellos no saben eso, claro, porque ellos creen que no va a llover, porque hay un pronóstico. Sí, tal vez ni siquiera están pensando en eso. Ellos ni saben, los de arriba son los que saben que va a llover, ya ven el cielo negro al fondo y la desesperación. Ellos saben que tienen que salir en algún lugar. Exacto. Van a caminar 3 días si es necesario. Sí, pero la urgencia que ellos tienen es que no tienen agua, no tienen comida, están bañados de pies a cabeza de las porquerías del río, ¿no es cierto? Ellos tienen su propia urgencia, que es no morir en el camino. Y obviamente la urgencia que se está viviendo afuera es la tormenta, ¿no? La tormenta que va a terminar, que puede terminar con todos ellos. Y en ese sentido está súper bien hecho, porque obviamente no puedes crear tensión, no puedes crear un conflicto verdadero si no tienes este sentido de que hay algo que hay que resolver pronto. Claro. Ahora, esto de ver la paz desde abajo me hace pensar que la paz parece una fuente inagotable de ficción y sigue siendo un personaje. Ahora la paz por debajo, pero es un personaje, son sus ríos, un personaje mismo de la novela. Entonces es una ciudad muy literaria. Sí, bueno, por eso es Totalmente. maravillosa, ¿no? Y no se agota. Y maravillosa no significa linda. Claro. No, papá, que está mal eso de ciudad maravillosa, porque nunca fue elegida la ciudad maravillosa. No es una wonderful city, es una wonder city. Sí, es una maravilla. La ciudad maravilla. Exactamente. Nada más que te maravilla. Es eso. Sí, pero mucha gente, porque lo he escuchado, ha sido, ¿por qué? Pues maravilla, tan fea, tan no sé qué, tan sucia, tan caótica. No, es que no es un premio precisamente al orden y a todo esto. Y ese sentido de maravilla no está necesariamente relacionado con hermosa, ¿no? Claro. Qué maravilla, sino es una ciudad donde lo que no debería, o sea, todo puede tener lugar, todo puede ocurrir. Y te iba a decir algo. Hace años, perdón, muchos años, no sé, 20 años. Llegó Marco Montellano a La Paz a presentar su poemario. ¿Quién es Marco Montellano? Marco Montellano, escritor chapaco, cumpa querido, un saludo si estás viendo. Sí, además canta, ¿no ve? Canta el cumpa, claro que sí. Como buen tarí, cuenta chistes y va. Y entonces vino a presentar su poemario. Era muy jovencito ahí en esa época el Marco. Y lo llevé a pasear. Y vamos a pasear por La Paz y lo llevé a la periférica, o sea, por la periférica y a toda esa ladera, para que conozca, porque desde ahí se ve la ciudad increíble. De hecho, en invierno, los que tengan la posibilidad, obviamente no los de ese lado, del mirador de Quilliquilli para allá, no ellos, porque ellos ya la conocen, pero todos los del otro lado pueden ir a ver. Cuando en invierno tú puedes ver las nubes allá abajo en la madrugada, no sé, es cuando empieza a haber luz. Y las puntas de los edificios más altos, y todo es una alfombra blanca. Y solo ves las puntas de los edificios. Exactamente. Y la gente empieza a bajar por las graditas, porque son miles de graditas. ¿Pero y la gente, dónde? ¿Desde qué mirador? De Quilliquilli más arriba, o sea, para ese lado, esa ladera, que es la ladera este, ¿verdad?
¿El sol por dónde sale? Por el este. Entonces la ladera este. Ya. Entonces la ladera este, toda esa ladera pues arriba, pero llegando hacia la periférica, que está bien arriba la periférica, desde ahí ves la ciudad, el hueco, pero cubierto por nubes, por la neblina, ¿no? Ajá. Y solo las puntas de los edificios. Y la gente empieza a bajar y ves las gentecitas que bajan como hormiguitas y se pierden en las nubes. Cabecitas nomás. Y se pierden, desaparecen en las nubes, pues, porque llegan a desaparecer. Claro, por eso te digo, ves su cabecita y ya no ves nada. Y lo llevé para que, a ver si tenemos suerte y por ahí, no era invierno creo, y entonces no pudimos ver eso, pero vio otras cosas que él quedó impresionado y hasta el día de hoy las cuenta, siempre que nos vemos las recuerda. Había un señor que estaba tirado en una boca de tormenta. Ya hablando de chistoso, es tragicómico, pero el señor estaba muy borracho, muy ebrio, estaba contra la boca de tormenta, vomitando. Ajá. Y su hijo, que debe tener unos 8 años, de los cabellos lo levantaba para que no se ahogue, ¿no? Ay, caramba. Claro, pues, la situación no era indigente, no era un señor que se había pasado de copas, y debe ser lo típico, ¿no? Que la mamá mandó al hijo, vaya a recoger a su padre, y el niño tuvo que asumir esa responsabilidad de su papá, pero él quedaba impresionado, o sea, él no había visto, ay, que no se hagan los tarieños, porque ahí chupan, ahí sí que es la capital del trago. Ahí mueren nomás, no hay niños, no hay niños buenos tipos. Y eso, él quedó impresionado. Claro, lo ha maravillado en el mal sentido, tal vez lo ha dejado impresionado. Y es eso lo que dices, ¿no? No es algo bonito, pero te maravilla. O sea, que pase algo así en pleno siglo XX, que XXI estamos, y que esté pasando eso. Claro. Entonces, y esas cosas se ven en esta ciudad. O sea, no solo eso, no se ven cosas peores, pero también estas tensiones que hay entre lo moderno, lo ancestral. Conviviendo ahí, ¿no? Claro, ahí. Quieres urbanizarte, tienes un Puma Catán teleférico, pero cualquier hijo de vecino hace su fiesta, saca su banda y toma la avenida principal y pone sus sillas y listo, y cerró la avenida principal y no importa. Por suerte eso no lo pueden hacer con el teleférico y me parecería, no hay todavía ficción en el teleférico. No. ¿Tú has leído algo? No, nada todavía. Porque la cosa creo que se presta, ¿no? Justo ahora que venía en teleférico quedó parado y yo estaba con 3 señoras que claramente no eran de La Paz y las he visto sufrir así un ataque de shock, ¿no? Señorita, esto es normal, ¿qué está pasando? Y la cabina, claro, se bambolea de un lado a otro. Y yo, no, o sea, sí es normal, pero no es común, ¿no? Pero yo seguía pues, haciendo lo que estaba haciendo, pero creo que puedes generar un sentido de urgencia, de terror, claro, de desesperación en las cabinas. Creo que es algo que seguramente se va a tocar. Se va a tocar. Algún momento, fue igual con los puentes. El Puente de las Américas fue igual una gran cosa que cambió la fisonomía de la ciudad, la dinámica además de la ciudad, porque antes para cruzar tenías que ir sí o sí por la Avenida del Ejército, claro, y con esto te acortaba. Y quien inauguró el puente en la ficción, si mal no recuerdo, ha sido Eric Ortega en El Tesoro del Pirata. ¿Qué es una crónica? Es un cuento que ganó el Franz Tamel 2004 por ahí. Y es un suicida, ¿no? Y que está contando su historia y mientras cae, creo, si mal no recuerdo. Es muy cómico, es totalmente cómico, en clave de humor. Pero ahí es por primera vez que aparece el puente como algo importante, digamos, de la ciudad, más un lugar para suicidarse, dicho sea de paso. No sé cómo puede, pero hace años yo vi. Hay cosas locas en el mundo y en internet puedes hallar de todo. Entonces hay lugares para suicidas, o sea, sitios web. Y el Puente de las Américas está en el top 10 de los lugares para suicidarse en el mundo. Digo, que dicen, es una muerte hermosa, es 100% garantizada porque es una altura considerable y de hecho te vas a hacer papilla, o sea que estaba así, pero así con fotos, todo en el top 10 de los lugares para suicidas. Ahora creo que la cosa está más resguardada, ¿no? Puede ser, pero además no sabían el caso. Yo les escribí para quitarles el mito. Dije, no crean, porque hubo un sujeto que se lanzó y cayó sobre un trufi y no murió y lo metieron a la cárcel porque tenía que pagar el trufi. Claro. O sea, ese tipo está sufriendo porque ni la muerte lo quiso. Tú te imaginas, se quiere morir porque nadie lo quiere, me voy a matar y ¡pah! Ni la muerte. Sí, pero, vaya a la cárcel. Pero mal hecho ese ranking, creo. Mal hecho. Creo que hay otros lugares, o sea, no quiero dar ideas ni mucho menos, pero creo que hay otros lugares donde, no sé, finalmente tampoco es tanta la caída, puedes quedar
tristemente cuadrapléjico y no... Bueno, no es el punto, el asunto es que... No, pero estamos hablando de la ciudad y La ciudad. toda su ficción. O sea, es que realmente es casi una locura esta web, esto que estás contando, y que La Paz tenga un ranking en este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que todas las ciudades, ¿no crees que mitificamos mucho a La Paz en ese sentido? Todas las ciudades tienen esas cosas, tienen todo, tienen sus lugares maravillosos, sus lugares de no sé qué, sus lugares recónditos, el centro histórico que es no sé cuántos. Nosotros no tenemos un centro histórico ni siquiera explotable, lamentablemente. Podríamos tener un centro histórico hermoso como Cusco, cada vez está, la gente está, tú sabías, ¿no? Que les meten agua a muchos edificios para inundarlos y para poder, para tener una razón, un argumento para derribarlos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay una especie de mitificación respecto a eso? ¿Y quiénes mitifican? ¿Los propios escritores, los artistas? Sí, porque cuando yo vivía en Santiago, el Santiago de no sé qué, el Santiago del MBL, el Santiago de aquí, La Vega, el Mercado, no sé qué, cuando, o sea, todas las ciudades tienen. Pero ya hay otra, hay la Viña del Mar, de eso sí. Porque yo en Bolivia no veo otra ciudad. De hecho, y perdón al Edmundo, pero para ficcionalizar Cochabamba la tienen que cambiar de nombre. Hay que llamar Río Fugitivo. No funcionaba Cochabamba como escenario, ni de nombre. O sea que, lo siento, amigos cochabambinos, pero es que no hay algo que cree Cochabamba en la ficción. Santa Cruz un poco sí, con Ademar Manjón, con Juan Carlos Zambrana, pero que son muy contemporáneos. Sí. Aunque antes tenían, claro, la Virgen de las Siete Calles, otras cosas que igual utilizaban. Esa Santa Cruz más... costumbrista, ¿no? Claro, de esa época. Sí, y más en pero ahora esta Santa Cruz, Ademar Manjón hace un trabajo brillante para mostrarte la Santa Cruz violenta. Nada de esa de la hospitalidad. Santa Cruz, Manjón, Ademar Manjón, que es cruceño él, pero él dice, es mentira eso, que aquí somos hospitalarios. O sea, tal vez algunas personas sí, pero como ciudad y como cualquier metrópoli, es algo agresiva, es hostil con el visitante. Perdón, amigos, pero de verdad manejan como locos, sí. Entonces él te refleja esa Santa Cruz en esos términos. Y yo me acuerdo que en la presentación en Santa Cruz de su libro, él habla, ¿no?, de esta Santa Cruz violenta, y un señor se para y dice, ¿por qué hablas de eso? Santa Cruz no es violenta. Pues que yo creo que no es violenta, te estoy diciendo. Y se salió. Todos éramos. Así son los ciudadanos, muchos ciudadanos como este señor. Sí, no, es que no creo que todas las ciudades de un país tengan que tener todo ese aspecto mítico en la historia y sus lugares recónditos, pero muchas lo hacen, y en ese sentido a veces pienso, no sé, yo no pienso, porque es que soy paseña, voy a hablar como paseña, pero por eso te pregunto, tratando de ser objetivos, no sé si realmente La Paz es eso, o estamos hablando como paseños, que conocemos tantos rincones y tenemos tantas historias tan queridas, consagradas, y me han contado, y dice que ya que había. Pero como tú misma dices, La Paz es privilegiada porque no es que tiene solo sus alcantarillas, sino son más de 300 ríos por debajo, eso ya la hace especial. Su topografía, sus subidas, sus bajadas, que te permite precisamente tener un teleférico, ya le da algo especial. No sé, o sea, yo soy medio fanático de La Paz. De hecho, y yo tatuaba La Paz. Ahí, claro, La Paz desde su nombre es ficción. Ajá, o sea, para que no te olvides. Claro, esta ciudad es muy ficcional, o sea, en los hechos, o sea, ni siquiera solo leyendo. Permite reficcionalizarla, y no solamente ficcionalizarla, porque también desde la crónica, desde lo que no tienes que inventar, también tienes semejantes historias, tienes cebras en las calles, eso sí que no se ha visto en ningún lado, ¿no? Eso ha sido un invento a partir de un comentario del alcalde Antanas Mocos en Colombia. ¿Sabías cómo surgieron las cebras, no? No. Hubo una congreso hace muchísimos años, porque bueno, Bogotá era una ciudad invivible, intransitable, era un verdadero caos. Y allá el alcalde Antanas Mocus, matemático y filósofo, logró transformar el imaginario de la ciudad, logró ordenarla, pero además que los colombianos, que los bogotanos no se vean como enemigos, porque realmente ellos sí eran súper violentos. Se peleaban porque el taxista no le devolvía el cambio, pero se peleaban así, al punto como lo hacían en el campo con machete, pero ellos no tenían machete, pero sí iban a los puños. Era una ciudad súper violenta. Entonces, él enseñó a partir de juegos a cambiar esa visión. Entonces a los taxistas los condecoraba, los hacía a los señores de no sé qué, les ponía, o sea, con muchos juegos, y muy simbólicamente logró transformar eso. Y en una de esas, estando aquí en La Paz, vio obviamente que la gente se paraba en las líneas de cebra, hacían como, bueno, seguimos haciendo, y alguna vez hizo el comentario de que aquí habría que poner cebras de verdad para que no las pisen.
y ahí nacen las cebras, ¿no? Que ustedes recordarán que al principio eran dos, que caminaban agachados, pero aquí tienes peluches. A ver, yo sé, y con toda la dignidad, porque he estudiado, he trabajado con cultura ciudadana, yo sé la labor que hacen, son educadores urbanos, pero para mucha gente, para la gente que viene de afuera, son peluches humanos, son grandes, están tratando, o estaban por lo menos tratando de ordenar todo este caos. Entonces, sé que estamos llenas de estas cositas que ya no necesitamos inventar, ¿no? Podríamos hacer la historia de una persona que trabaja como cebra, como educador ciudadano, cómo le eligen, ha hecho casting, cómo es que se forman, de dónde vienen, cuáles son sus horarios de trabajo. O sea, solo mirando y preguntando ya tenemos grandes historias. Obviamente, por eso digo, yo soy paseña, también amo esta ciudad y no lo voy a negar, pero he vivido en muchas ciudades de afuera y también he encontrado cosas que la gente de afuera, que yo tal vez con ojos extraños no lo veía así, encuentran maravillosos pues en su ciudad también, ¿no? Por ejemplo, en Madrid hay un lugar donde se toma un micro para ir a drogarse. Entonces tú tomas tu micro, llegas a la parada del micro y hay gente que lo hace 3 veces al día, porque es su dosis. Incluso a mí me impactó la historia de un no vidente, de un hombre ciego, adicto, que tomaba el micro porque lo dejaba en las chabolas, cerca de las chabolas, él iba al lugar, un lugar súper indigente, tenía su dosis y volvía, no digo a trabajar, porque obviamente estaba en un estado también bastante carenciado. Y es lo que hace finalmente la literatura, ¿no? Mostrarnos estos otros lados de las ciudades reales, de las ciudades imaginadas, de las ciudades con gran potencial. Y bueno, te agradezco por esta sugerencia, sí que me he puesto a leer con gran pasión y lo he disfrutado mucho. Y yo te voy a proponer algo para la siguiente semana, que no sé si lo hayas leído o no, pero que igual puede dispararnos muchas ideas acerca de lo que tiene el libro. Perfecto. Maravilla, les tenemos un invitado también, o invitada. Sí, para hablar. Sería bueno hablar con unos youtubers, booktubers, porque gente que tiene acceso a YouTube se dedica a los libros. ¿Qué mal les han hecho en la vida para que opten por eso? Ya, tráenos a un invitado. Súper. Gracias por su atención, por compartir ese tiempo con nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.